Así es que 1 Corintios 10:12, y luego vamos al libro de los Jueces. Bueno, tenemos aquí una palabra de advertencia, de amonestación del apóstol Pablo. Pues obviamente para todos los creyentes que tenemos la intención, el deseo de ser fieles, de estar firmes en Cristo. 1 Corintios 10:12 dice aquí el apóstol Pablo, así que, le damos lectura a todos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Una vez más, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Padre, en esta tarde oramos para que esta palabra de prevención, de advertencia también nos permita y nos ayude a entender, Señor, que tú quieres que cada día estemos firmes en Cristo y que también estemos, Señor, preparados para evitar o superar las tentaciones en esta batalla espiritual en la que nos encontramos. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra y también a vivirla. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Ahora sí, vamos por favor al libro de los Jueces. Estamos estudiamos este capítulo, Jueces capítulo 14, por favor. Y el título de este mensaje es Señales que indican que andas en terreno peligroso. Señales que indican que andas en terreno peligroso. Hay creyentes que todavía no se dan cuenta, no toman mucha conciencia de que es importante que los creyentes estemos firmes y de que el que piense estar firme mire y no caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que un creyente se aparte, caiga en una tentación y traiga mal testimonio al Señor, para la obra del Señor y consecuencias para su propia vida. Entonces, señales que indican que andas en terreno peligroso, y pues qué mejor que ver la vida de Sansón, ¿verdad? Vimos la semana pasada que Sansón fue bendecido por Dios desde un principio. Este matrimonio de Manoah con su esposa, ella era estéril, no podían tener hijos, pero le apareció el ángel de Jehová y de parte del Señor les dijo que iban a tener un hijo. En esa época estábamos en el libro de los Jueces y efectivamente Dios les envió a este hijo llamado Sansón. Él tenía un gran futuro. Dios le capacitó con su Espíritu Santo para llevar a cabo ese propósito. Es decir, Dios a cada creyente que nos llama, Dios se encarga de capacitarnos y de darnos los recursos espirituales y materiales para cumplir el llamado. Eso siempre lo vemos a través de toda la Biblia y lo vemos también en nuestra propia vida. Porque Dios no quiere que, como dice alguien, pues ahora ráscate con tus propias manos, ya te salvé y ahora a ver cómo le haces. No. Nos llama, nos salva y Dios nos prepara, nos da dones, nos da su espíritu, etcétera, etcétera. Bueno, y también fue bendecido Sansón al tener unos padres piadosos que lo guiaron en el camino del Señor y le apoyaron. ¿Sí? Así es que comenzó bien, comenzó con la bendición, con el respaldo y en segundo lugar el Señor le dio un propósito que lo podemos dividir rápidamente. Tenía como propósito principal, ¿se acuerda cuál? Proteger y liberar a los israelitas, ¿de quiénes? De los filisteos. Dice la Escritura que los filisteos los oprimieron durante 40 años. Esa fue una etapa como de una montaña rusa, ¿verdad? De vaivenes espirituales, de vaivén espiritual, pero, él tenía ese propósito. En segundo lugar, él tenía el propósito de amar a Dios y de servir a Dios. Y número 3, Dios le asignó este propósito de honrar su hogar. Sansón tenía que honrar su hogar porque sus padres eran piadosos. Ahora, para lograr este propósito, Dios le da el cómo y le da el qué. O sea, ¿cómo iba a lograr Sansón el propósito triple que Dios le había asignado? Guardando el voto nazareo. De esto hablé también brevemente, ¿verdad? Está en número 6. Guardar el voto o el pacto nazareo. ¿En qué consistía? Bueno, significaba simple y sencillamente vivir en santidad para Dios y servirle. En aquel tiempo, la gente, hombres o mujeres, podían hacer este voto nazareo por cierto tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, X. Pero en el caso de Sansón, Dios le dijo, desde tu nacimiento hasta tu muerte, vas a ser nazareo. Así es, Dios le había asignado. Entonces, ¿cómo iba a cumplir ese propósito Sansón? Guardando el voto nazareo. Y el voto nazareo tenía básicamente 3 estipulaciones, dijimos, ¿verdad? Número 1, el nazareo, dijimos que no es nazareno, Nazareno es el que nació en Nazaret, no. Aquí el voto nazareo significa apartado, separado.
Nazareo. Entonces, número 1, el nazareo no debía beber ningún producto de la vid, ni una uva podía comer, nada, ningún vino con alcohol o sin alcohol. Y la semana pasada di una breve explicación del por qué, porque el alcohol hace que la persona pierda conciencia y haga locuras, y nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces dice el Señor, tú tienes que guardarte en santidad, ¿verdad? Siempre dar un buen testimonio. 2, el nazareo no debía tener contacto con ningún cuerpo muerto. Esa era una ley para no contaminarte, ¿verdad? Con ningún cuerpo muerto, sea de una persona o de un animal. Y 3, la tercera estipulación, el nazareo no debía cortarse el cabello durante el periodo del voto. Entonces, ¿por qué? Porque el dejarse el cabello en los nazareos era una señal de su dedicación a Dios. Era una señal de su dedicación a Dios. Ahora, la fuerza de Sansón, ¿de quién o de dónde provenía? No de su cabello, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo fue quien siempre le dio la fuerza a Sansón. Sansón fue un hombre que tenía una fuerza sobrenatural. Ahora, siendo Sansón desde niño, luego adolescente y un joven, comenzó bien, pero ¿cómo terminó? Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Y vamos a ver las 5 señales que indican cuando andas tú en un terreno peligroso, ¿verdad? Y otra vez dice Pablo, el que piense estar firme, mire y no caiga. Porque algunos dicen, no, yo nunca le voy a fallar al Señor, como Pedro. Señor, todos estos te van a negar, menos yo. Y fue el primero que cayó, ¿verdad? Redondito, ok. Entonces no nos vaya a pasar lo mismo. Así es que, ¿qué pasos condujeron al pecado y al trágico fin de Sansón? Ok, número 1, Sansón menospreció su herencia familiar. Sansón no valoró que sus padres eran piadosos, oraban a Dios, lo apoyaron en el voto del nazareo, en lo que Sansón necesitaba, pero él simple y sencillamente menospreció los consejos de sus padres. En Jueces 14, vemos, aquí se registran las primeras palabras de Sansón. Y Sansón lo primero que dice en el versículo, 1 y 2, del 1 y 2 y 3, dice, descendió Sansón a Timnat. Ahora, Timnat era una región de los filisteos, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Recuerda que Sansón era israelita. Y subió Sansón y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, o sea, de tus hermanos israelitas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Punto. Ya no volvió a preguntar, ¿verdad? Así es que menosprecia su herencia y menosprecia el consejo de sus padres. Sansón, y siendo israelita, y todavía más con el voto nazareo, él no debía casarse con una mujer pagana de cualquier otra nacionalidad. Él podía o debía casarse con una mujer israelita de su pueblo. Pero él dice, porque ella me agrada. No le preguntó a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? Entonces ya desde aquí vemos que Sansón fue un hombre que se dejó llevar siempre por su pasión carnal. Sansón fue un hombre que no pudo tener dominio ni control propio de su cuerpo. Entonces él aquí dice, no, ¿verdad? Ahora, Proverbios 10:17, nada más aparte ahí en Jueces, vamos a regresar. Y Proverbios 10:17, y esto pues va a jóvenes, mucho para los jóvenes, porque los jóvenes no escuchan luego consejos, ¿verdad? Piensan o sienten que ya se la saben de todas, y no, mijito, o mijita, no, ¿verdad? Proverbios 10:17 dice aquí la escritura que camino a la vida es guardar la instrucción de la escritura o de tus padres, dice, pero quien desecha la reprensión, yerra, o sea, se desvía. Tus padres te dan consejos, tus padres te dan ciertos mandamientos, se te dice en la palabra, en los mensajes, en un estudio, y tú dices, no, ¿verdad? Yo no,
obedezco lo que me están diciendo. Bueno, quien desecha el consejo, quien desecha la reprensión, se va a desviar. Tarde que temprano se va a dar un tope en la pared fuerte por no haber escuchado el consejo, en este caso, pues, de sus padres. ¿Y quién mejor que los padres que desean lo mejor para uno? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces no honró a sus padres, no valoró la influencia, que es una bendición de una familia cristiana que ama a Dios, que cree en la Biblia. Ahora, el problema es que Sansón ya estaba reflejando su contexto. Recuerdo que vimos la semana pasada que Israel veía las cosas, cada quien hacía las cosas según su parecer, según sus ojos. Pero dice la Escritura que a los ojos de Jehová ellos estaban haciendo lo malo. Y ese es el gran punto de referencia. ¿Qué referencia estoy tomando para saber que algo es bueno o es malo? Cuando me invitan a tal lugar, ¿cómo voy a saber yo si es bueno o es malo? Cuando me hacen una proposición X, ¿cómo voy a saber yo si esa proposición es buena o es mala? Me invitan a un lugar, ¿cómo voy a saber? Si el punto de referencia siempre son mis ojos, lo que me agrada, no, pues vas mal. Pero cuando entiendo que es, Señor, ante tus ojos, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque hoy hay un problema en la sociedad y en muchas iglesias, y es que se ha perdido el concepto de definición de pecado. La gente ya no habla de pecado, no sabe lo que es pecado, y cuando tú no tienes una definición de lo que es pecado, lo bueno y lo malo, pierdes el punto de referencia, ¿verdad? No tienes límites. Y alguien piensa que libertad es una vida sin límites. No, eso ya es libertinaje. El ser humano necesita límites, linderos para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque esa ya supuesta libertad lo único que hace es convertir a la gente en gente insegura, porque no sabe qué. Entonces acude a su corazoncito. A ver, ¿qué siente mi corazón? ¿Qué sientes tu corazón? Y dice Jeremías que el corazón es perverso y engañoso. Entonces tú no puedes depender de tu corazón. Es que siento una corazonada. Y viven en base a corazonadas. No, tienes que vivir en base a lo que Dios dice. Así es que Sansón estaba reflejando la condición del pueblo de Israel. Y lo siguiente, cuando no se vive bajo el gobierno del rey, recuerden que en esta época dice, y no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Cristo no es el rey de nuestro corazón, entonces yo hago lo que bien me parece ante mis ojos. Bueno, aquí viene el problema, que cuando Cristo no está gobernando tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, te vuelves una persona impulsiva, ¿verdad? Que vives en base a tus impulsos y te vuelves en una persona imposible de educar. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Se convirtió en un joven impulsivo y en alguien imposible de educar. Él debía o sabía la ley del Señor y la desechó. Fue imposible de educar. Entonces, el primer punto, jóvenes y adultos, tenemos que aprender a escuchar el consejo. El consejo de gente que ama a Cristo, de gente sabia en el Señor, el consejo de su palabra. Aquí está. 2, entonces, número 1, menospreció el consejo de sus padres. Ahora, hermanos, cuando ya un joven crece y hace su vida aparte, uno que más desearía que nuestros hijos todos fueran fieles al Señor, pero no siempre se cumple eso. Esa es la realidad. A veces una familia cristiana tuvieron, por ejemplo, 3 hijos o 4 hijos y 4 hijos siguen fieles en el Señor y la oveja negra se desvía. Y todos fueron guiados en un lugar cristiano. ¿Que fallaron sus papás? No necesariamente. Ya es una persona adulta, ya decide, ¿verdad? Como quien dice, ya es harina de otro costal. Ya se te enseñó, ya se te educó, ya se te enseñó lo bueno y lo malo, el evangelio, y te apartaste y andas en el mundo, pues lo único que nos queda es orar por ti. Ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que mientras están en casa, una vez que son adultos, pues ya son responsables y ellos toman sus decisiones, hermanos. Porque a veces la oveja negra o el negrito en el arroz, pues todavía se lo quieren achacar a uno cuando, pues, ya es una persona adulta. Lo único que queda es orar. Y a veces cuando le vemos, pues exhortarle para que regrese al redil, ¿verdad? Como debe ser entonces. Número 2, el segundo paso que le llevó a su trágico resultado es que comenzó a ser asimilado por el mundo. Sansón comenzó a ser asimilado por el mundo. Es decir, él cedió a los deseos de los ojos. ¿Qué dice Juan ahí en su carta?
en el capítulo 2 que los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. La gente se está dejando guiar por lo que es atractivo y seductor ante la vista. Ahora nos dice en el capítulo 14 que descendió. ¿A dónde? A Timnat. Ahora, Sansón debió de haber estado ahí en su región, en Israel, gobernando. ¿Por qué se fue a Filistea? Timnat era una región de los filisteos. Descendió, y aquí nos está dando a entender que él descendió a territorio enemigo, y fue en territorio enemigo. Nada tenía que hacer nada ahí Sansón, nada. Pero se dio una vueltecita al mundo, ¿verdad? Y fue cuando vio a esta mujer pagana y le gustó y le atrajo. Me agradó, dice Sansón. ¿Qué tienes que andar buscando en el mundo cuando Dios tiene tu pareja o tu futuro esposo o esposa en el pueblo de Dios? Pero no, ¿verdad? Sansón, impulsado por los deseos de los ojos, fue a tierra enemiga y ahí fue donde comenzó su problema. Las primeras palabras de Sansón: me agradó. Sus padres le dicen: nada tienes que hacer con esta mujer incircuncisa. Los filisteos se les llamaba incircuncisos porque ellos no se habían circuncidado. Los israelitas, como señal del pacto con Dios, a los 8 días a los varoncitos los circuncidaban. Y era una señal de que estaban en pacto con Dios. La circuncisión habla de quitar la dureza, ¿sí? En este caso, la circuncisión del corazón, por decirlo así. Es decir, necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. No andes con una persona inconversa, que no tiene temor de Dios, con un del mundo. Entonces, Sansón, en lugar de cumplir su llamado y pelear contra el enemigo, andaba paseando por el mundo. ¿Y qué andaba haciendo por el mundo? A ver qué pescaba. Ahora los jóvenes andan en las redes sociales a ver qué pescan, ¿verdad? Porque hay clubs de solteros, solteras. Ahora hay la hora feliz, los fines de semana, en tal o cual lugar. Ven, si no tienes pareja, pues aquí la conseguirás. Tienes que orar. Si tú no tienes pareja, espera en Dios, clama a Dios, sé paciente y deja que Dios te ponga la persona idónea. Si no, luego vas a sufrir y vas a pasar por los ayes. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Y ay, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, Sansón menospreció la palabra, la enseñanza. Deuteronomio 7:3, y que dice aquí Deuteronomio 7:3, dice aquí el Señor muy claramente: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Estamos en Deuteronomio 7:3. ¿Por qué? Y aquí está la razón, a ver si así entendemos, dice Dios. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué nos dice el Señor: no andes con una persona inconversa? ¿Por qué? Porque te va a desviar. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Siendo un hombre tan sabio, pues que Salomón comenzó a poner también sus ojitos pajaritos, ¿verdad? En las mujeres paganas. Y dice en el libro Reyes que las mujeres paganas comenzaron a desviar el corazón de Salomón. Y Salomón comenzó a adorar ídolos. Este es el pecado que ha hecho caer a muchos, dice Proverbios. Entonces, el que piense estar firme, mire y no caiga. No es suficiente, joven, con que tú digas: muchacho, muchacha, me agrada. Pues sí, puede ser un Luis Miguel. ¿Y qué? ¿Y qué? Según de Corintios 6, tú tienes que fijarte más que la envoltura del paquete. Fíjate qué hay dentro de esa envoltura. ¿Cómo piensa? ¿Tiene temor de Dios? ¿Ama al Señor? ¿O es una persona que ya tiene vicios? Toma, es majadero, es agresivo, es violento. ¿Con quién se junta? ¿A qué se dedica?
2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo. Ahora, ¿qué es el matrimonio? Gran parte del matrimonio es compañerismo y te tienes que aprender a llevar bien con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Bueno, ¿qué comparación tan fuerte pone aquí Pablo? Satanás. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, tú creyente que eres templo de Dios, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ajá. Sois el templo del Dios viviente. Por eso nos dice el Señor, no hagas yunta, no tengas una pareja inconversa. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Sansón? No ames al mundo, no ames al mundo. Que tu vida no esté supeditada a las corrientes, a las modas, lo que sea. Ahora las muchachas y las chicas inconversas andan con su blusita aquí, a la cadera, ¿verdad? Y andan enseñando todo el ombligo. ¿Qué forma de vestir es esa? ¿Quién viste así? ¿Por qué visten así? ¿Qué pretenden? No nos hagamos. Si tú eres cristiana, tú tienes que vestir decentemente, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si quieres atraer a algún chico, atráelo por tu forma de pensar, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por tus valores. Sí, arréglate, claro que sí, igual a los chicos. Muchachos, ¿por qué te arreglas? ¿Por qué quieres andar guapo? Ahora, si eres casado, ¿para quién te arreglas? Para tu esposa. Nada de que para la secretaria o para... No, es tu esposa. Hermana, ¿para quién te arreglas si eres casada? Para tu esposo. Así es. Y los chicos y las chicas solteras, ¿por qué te quieres parecer a Popeye? Ser fortachón. ¿A quién le quieres presumir? ¿A quién quieres atraer? Eres cristiano. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué haces lo que haces? Buenas preguntas. Y tenemos que hacerlo todo para la gloria de Cristo. Si lo que estoy haciendo, cómo me he visto, etcétera, etcétera, lo hago para la gloria de Cristo, adelante. Si ya tengo otras intenciones, ¿verdad? Cuidado porque estás en terreno peligroso. Porque quizás, y por favor, no estoy diciendo que andemos todos desarrapados, que no nos bañemos, que no nos limpiemos, que no nos demos una peinadita, algunos que no se den una boleada. No digo eso. No, hay que vestir bien, decentemente, con pulcritud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada más hay que ver, cuidado, ¿verdad? ¿Para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? Ok, el tercer error de Sansón es que quebrantó su voto nazareo, su pacto. Él ha dicho un compromiso. Es decir, en otras palabras, no quiso vivir en santidad. No quiso vivir en santidad. Y después de ceder a los deseos de los ojos, viene el siguiente paso: ceder a los deseos de la carne. Ceder a los deseos de la carne. En Jueces 14:5, ¿verdad? Jueces 14:5 nos dice aquí que después de bajar a Timnat, que ya era una región pagana, mundana, ¿ok? Dice que él fue hasta, versículo 5, Sansón descendió con su padre. Bueno, nos dice al final en el 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pero en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ese es el problema. Los israelitas se acostumbraron a ser dominados por los filisteos. Se acostumbraron a ser esclavos. Qué triste es cuando alguien sabe que no está viviendo bien, ni es feliz, ni nada, y se está acostumbrando a la mala vida, pero ya se acostumbró. Me está dominando el mundo. ¿Y qué? Eso es lo que quiere decir. ¿Acaso no Cristo ya nos hizo libres? ¿Acaso no dice la Escritura que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que Cristo nos ha hecho libres verdaderamente? Entonces, ¿por qué nos acostumbramos ya a vivir con ciertos malos hábitos, con ciertas malas formas de pensar, con cierto vocabulario? Pues, ¿qué quiere? No, ¿qué quiere qué? ¿Quién te está dominando tu vida? Ves ya ciertos programas, te estás acostumbrando a ver ciertos programas, ciertas cosas en tu celular, y que sabes que no te están edificando, que no son de visión.
pero pues, ¿qué quieren? Me gusta, me atrae, aunque no sé que no está bien. O sea, uno se malacostumbra, verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las, observe, viñas, ajá, a las viñas, ¿qué hace Sansón en las viñas? Donde hay uvas, es un viñedo. Él no podía ni comerse una uva. ¿Qué haces ahí, Sansón, en los viñedos? Pues ya comenzó a sentir cierta atracción. Ay, una copita, pues, tantito pulque, pues. O vas al partido de fútbol, pues una cervecita. So, ahorita que vamos a ver al Canelo, pues unas cervecitas, una botanita. ¿No? ¿Qué haces ahí? Guardando tus botellas de cerveza, de alcohol, de Bacardí, de todo eso en tu closet, en tu cocina, en tu refri o debajo de la cama. ¿Qué haces todo eso ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué las guardas? Destápalas y vámonos al fregadero. Para que no le hagas al cuento. En las viñas de Timnat, y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces ya Sansón comenzaba a tener la fuerza, ¿verdad? Una fuerza sobrenatural que provenía del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios le dio esa fuerza sobrenatural a Sansón a través del Espíritu Santo? Para destruir a los enemigos, exacto, a los filisteos. Porque los filisteos tenían varias deidades, ¿verdad?, que querían imponer sobre los judíos. Por eso fue llamado a ser juez, a libertar a su pueblo. Entonces, mata a un león, lo despedaza, ¿verdad? Yo creo que ni un rasguño le hizo a Sansón. Y dice verso 7 que descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Entonces, Cupido los flechó. Y no precisamente el ángel de Jehová, ¿verdad? Y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, como esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo, observe eso, el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Segundo problema, aquí está, comenzó a contaminar su cuerpo. En primer lugar, se dio por ahí una paseadita en las viñas, ¿verdad? Ya como que a ver qué tal está, ¿no? Luego, mata a un león y después, pasado un tiempo, había un panal con miel de abejas, pero estaba en el cuerpo del león. El cuerpo ya era un cadáver. Él no podía tocar al cadáver porque se contaminaba. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era una estipulación. No puedes tocar ningún muerto, ni de un ser humano, ni de un animal. Ah, no, pues va y toca el león muerto, ¿verdad? Por la miel. Entonces ahí vuelve a quebrantar su voto nazareo, ese compromiso, y contamina su cuerpo. Y también le da a sus papás, ellos no sabían. ¿Cuántos cristianos hoy se contaminan solo para disfrutar un poco de miel? Que saben que no deben de comer eso, algo, porque viene de algo que está muerto, de un cadáver. ¿Qué podría ser esa probadita de miel? Puede ser un libro o una revista con ciertas escenas que no edifican. Puede ser una serie de películas. Y no es que diga que no vea películas, pero hay series y hay películas que despiertan el morbo, despiertan la sensualidad, que las sigues mirando. Un poco de miel. Puede ser un programa de televisión. Puede ser una amistad cuestionable. Puede ser un noviazgo sin compromiso, etcétera, etcétera. Un poco de miel que has encontrado en un cadáver. Luego, Sansón nos dice aquí, verso 10, vino pues
su padre a donde estaba la mujer, o sea, la mujer filistea, y Sansón hizo allí, ¿qué hizo Sansón? Banquete, porque así lo solían hacer los jóvenes filisteos. Banquete, esta palabra hebrea para banquete, significa una fiesta para beber, para emborracharse. Entonces, Sansón, ¿qué está? En los viñedos de Timnat, e invita a los filisteos a la fiesta para su boda, que es para emborracharse. Entonces, vean ustedes cómo va un proceso. Va un proceso. Y hace esa fiesta, ¿verdad? Continuamos. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. 30 filisteos. Bueno, ya después de ahí, Sansón les pone un enigma, no voy a entrar en detalle porque si no, no me va a dar tiempo. Ellos no adivinan ese enigma o esa adivinanza, y la apuesta era, pues me tienen que dar 30 vestidos, ¿verdad? O ropa, y si yo la pierdo, pues yo se las doy a ustedes. Se va Sansón un tiempo, presionan a la futura esposa de Sansón, y pues ella les dice, pues el enigma, la respuesta de este enigma es esto y esto y esto, y ellos cuando regresa Sansón, pues le dicen, esta es la respuesta. Sansón se da cuenta que su esposa, pues les descubrió el secreto de ese enigma, y comienzan a tener problemas. Sansón se va por ahí y caza 300 zorras, las ata de las colas, les pone unas antorchas, ¿verdad? Teas, y de enojo, ¿verdad? Las suelta sobre los sembradíos de los filisteos y les encienda todo su campo. Entonces, obviamente que los filisteos pues se enojan y toman venganza y queman al padre de la novia y a la novia. Para que vean nada más cómo eran los filisteos, porque ay, pobrecitos filisteos, no, eran malvados. Y quemaron al papá y a la novia. Entonces, cuando regresa Sansón, dice en Jueces 15:7, Jueces 15:7, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Cómo mató a tantos filisteos? Por esa fuerza sobrenatural que él tenía, ¿verdad? Así es que los problemas que uno se gana cuando no hace las cosas bien. Y más triste cuando un creyente organiza fiestas mundanas. Insisto, si vas a celebrar algo, hazlo ahora de manera diferente, no como el mundo. No necesitamos alcohol para estar alegres, mis hermanos, sino es seguir lo que está. Saben, ya ahorita están dando los anuncios. ¿A qué edad están comenzando ya los muchachos a tomar? A los 11 años. Estadísticas que está dando el gobierno. A los 11 años ya los muchachitos, y no sé si también las muchachitas, ya están comenzando a ser adictos al alcohol. Ahora, por ahí sacaron un anuncio, no sé de qué marca de alcohol, dicen, no, los niños no, protege a los niños, a los grandes hay que, no, pues tampoco. O sea, esa es la mentalidad, protege a los niños, que ellos no. Bueno, y nosotros, pues, ¿por qué lo hacen los niños? Porque lo están viendo en uno como adulto. Día de las madres, alcohol. Día de los padres, alcohol. Día del niño, alcohol. El cumpleaños del niño que tiene 10 años, alcohol. Viene el 15 de septiembre, alcohol. El 20 de noviembre, alcohol. Halloween, alcohol. Navidad, alcohol. Somos una sociedad alcoholizada. Entonces, cuidado, mis hermanos, somos diferentes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué? Porque el alcohol daña al cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La pregunta que muchos hacen es, ¿y qué tiene de malo? Ah, pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿glorifica esto a Cristo? Anótalo. Vas a ver qué diferente es. ¿Qué tiene de malo? Ah, pues sí, ¿qué tiene de malo? Pues una no es ninguna. Una fumadita. Con esa fumadita comenzaste a hacerte adicto al tabaco y luego te invitaron a una fumadita de marihuana y luego de X droga. Fue un proceso. Mejor que glorifique esto a Cristo. Bueno, vamos al siguiente asunto. Tenemos que aprender a vivir, mis hermanos, no en la carne, sino en el espíritu.
andad en el Espíritu. Número 4, el otro problema de Sansón fue que tomó a la ligera a Dios. Tomó a la ligera a Dios. Algo de lo que hablamos la semana pasada. Es decir, descuidó su comunión con Dios. Escuche, en estos capítulos del 13 al 16, nos dice que estuvieron ellos 40 años como esclavos de los filisteos. Y el ministerio de Sansón duró 20 años. Y las únicas 2 ocasiones en que se menciona que Sansón oró a Dios, fueron 2 ocasiones nada más. Es decir, que Sansón descuidó su comunión con Dios, tomó a la ligera a Dios. Jueces 15, 18, ¿verdad? Dice aquí, déjenme ver. Ajá. Después de matar a otro buen número de filisteos, imagínese usted matar a tantos con la quijada de un asno. ¿Cuántas horas se pasó Sansón? Hasta que cuando termina con todos, verso 16, entonces, bueno, verso 15 de Jueces. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella ¿a cuántos? A 1000 hombres. Uno solo. No traía ametralladora como Rambo. Con una quijada, mata a 1000 hombres, ¿verdad? Verso 16. Entonces Sansón, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, dijo. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, pues obvia, ¿verdad? Después de tanto esfuerzo, tenía gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Ahí estaba ya clamando, ¿verdad? Señor, si tú no haces algo, me voy a morir de sed. Verso 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí está la primera ocasión que se escucha que Sansón ora, clama a Dios. Y la segunda ocasión que Sansón clama, ¿cuándo fue? Cuando lo tomaron preso, ya me estoy adelantando al fin de la película, ¿verdad? Y clama al Señor porque le había vuelto ya a crecer el cabello. Señor, dame las fuerzas para derrumbar esta casa y con ella todos los filisteos que están. Nada más. ¿Qué nos dice esto? Sansón dependió más de ese poder del Espíritu Santo, del don. Ahora, aquí sucede algo interesante y que pasa muy frecuente en muchas iglesias. Dios nos da el don de su Espíritu Santo y nos da dones. Y hay 2 cosas, hermanos, que no podemos descuidar, pero no siempre van a la par. Cuando Dios nos da ciertos dones, son habilidades espirituales. Uno puede descollar y ser muy hábil con esos dones que Dios nos dio. Por eso son dones, son habilidades. El gran problema es que muchas veces ese don se desarrolla por acá y nuestro carácter se queda aquí, que fue lo que le pasó a Sansón. Él tuvo un gran desarrollo en ese don que le dio el Espíritu Santo, de la fuerza, pero su carácter siempre se quedó como un carácter inmaduro. Cuando su carácter debió de haber crecido a la par o más que su don. Entonces, a veces, por eso, luego vemos en las iglesias a grupos de cantantes cristianos que, pues uno ya dejó de creer en Dios y tocaba muy bien y cantaba muy bonito, ¿verdad? Pero simple y sencillamente su don lo rebasó su carácter y luego ya están hasta negando su fe. No, pues ya no creen en Dios, no, por esto y ta. O algún evangelista, un predicador famoso que, qué elocuencia, qué sermones, qué bárbaro, y luego cae. Su don lo superó, pero su carácter y su madurez se quedaron aquí. Eso pasa cuando debiese, no, mis hermanos, o vamos a la par, don y carácter, o qué bueno que supere nuestro carácter y el don ahí vamos, ¿verdad? Pero ese fue el problema de Sansón, descuidó a Dios, se ocupó más de su talento y de su don que su comunión con Cristo. Entonces, no tomó en serio a Dios. Ahora, mis hermanos, cuando uno no toma en serio a Dios, vamos al último punto. No toma.
no tomas en serio a Dios, no vas a tomar en serio el pecado. Y Sansón deliberadamente jugó con el pecado. La primera vez le agradó a esa mujer, no se pudo casar, fueron las consecuencias de su pecado. Y el patrón continúa. Jueces 16:1 dice que fue Sansón a Gaza, ya era la capital de los de Filistea. Se adentró más todavía y vio otra vez y vio los deseos de los ojos, ¿verdad? Y ¿qué andaba haciendo ahí ese nazareo? Ese creyente, ese supuestamente varón de Dios. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, y entonces lo mataremos. Se estaba exponiendo. A veces un joven o un adulto dice, no, yo sí puedo. ¿Qué andas haciendo en ese lugar con esa persona a esas horas? ¿Qué andan haciendo dos jóvenes solos en la casa ahí? Con tu novio o tu novia. No pueden estar solos. Se están arriesgando. Sansón se arriesgó, ya estaban a punto de matarlo. Verso 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Usó el don del Señor para escapar. Pero ¿qué tienes que andar usando las bendiciones de Dios para escapar de tus chuecuras? Después de esto, ahí debió haber aparecido, después de esto se arrepintió Sansón, ¿verdad? Pero no, ¿qué dice? Léalo. Después de esto aconteció que, bueno, no entiende, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, otra vez en Filistea, la cual se llamaba Dalila. El patrón continúa. El patrón continúa. Sansón rehusó arrepentirse de su pecado. Se enamora de Dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. ¿Y qué dijo Dalila? Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón ya estaba en casa de esta mujer filistea. El trágico romance de Sansón le costó perderlo todo. Hermanos, jóvenes, la fornicación, el adulterio tienen consecuencias. A veces las consecuencias pueden ser divorcio, la pérdida del ministerio, te hundes más en ese pantano del pecado, a veces pierdes todo lo material. ¿Y qué necesidad hay de todo eso? Son los resultados del pecado. Dalila lo traiciona, lo vende. En dos ocasiones, ¿verdad? Él le dice, pues mi secreto es este, pero no era cierto. Y hasta la última ella está llore y llore, ¿verdad? Ya sabe usted las lágrimas del chantaje de algunas mujeres, algunas, que no se me enojen, ¿verdad? Las lágrimas del chantaje hasta que lo convence, ¿verdad? Y Sansón le dice, bueno, sí, el secreto de mi fuerza radica en que no me he cortado el cabello durante toda mi vida. El día que me corte el cabello, ese día pierdo la fuerza. Insisto, la fuerza no estaba en su cabello, estaba en el Espíritu Santo. Pero cuando él revela esa situación, ¿verdad? Nos dice entonces que llegaron los filisteos, Dalila, un hombre le cortó el cabello a Sansón, y cuando ella le dijo, Sansón, los filisteos atacan, quiso él ya zafarse y no pudo. ¿Verdad? No pudo, quedó atrapado y se lo llevaron. Entonces, nos dice aquí lo siguiente, los resultados
del pecado. Se los llevan con los filisteos, porque nos dice aquí en el versículo 20, Jueces 16, 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron la mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí están los resultados de su romance trágico. El Señor ya se había apartado. Sansón perdió su fuerza. El enemigo lo atrapó. El pecado te atrapa, te ciega, te ata y te esclaviza. Y además te convierte en burla de los demás. Eso es lo que hace el pecado. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entender que tenemos que vivir en santidad. En santidad. Verso 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, habla de esperanza. Sansón había sido vencido, pero no del todo, porque había un plan que cumplir a fin de cuentas. Hermanos, el plan de Dios se cumple con nosotros, a través de nosotros o a pesar de nosotros. El plan de Dios soberano se cumple, punto. Y fue lo que sucedió con Sansón. A pesar de Sansón, yo cuando vuelvo a estudiar esto, hay sorpresas. Y una de las cosas que yo entiendo es, Señor usa gente imperfecta. Todos los creyentes somos imperfectos, pero no es justificación. Tenemos que mejorar. Amén. Bueno, ok. Entonces, le vuelve a crecer el cabello y dice que los principales, verso 23, de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, ¿verdad? Su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Aquí está, ¿verdad? Cuando un creyente da mal testimonio y el mundo hace burla del nombre del Señor. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Bueno, dice que llamaron a Sansón para que los divirtiera a ellos y lo sacaron de la cárcel y sirvió, verso 25, sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas, verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón. Aquí está la segunda ocasión que clama a Sansón a Dios. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón, o tomó Sansón las 2 columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué aprendemos, mis hermanos? Proverbios 10:9. Aprendemos muchas cosas. Muchas cosas. Proverbios 10:9 dice aquí este texto. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Déjeme concluir con algunos puntos. Ya no los voy a explicar, solamente los voy a leer, pero si quiere tome nota o memorícelos. Ok, número 1. Sansón usó sus habilidades principalmente para sus propósitos egoístas. ¿Podemos usar las bendiciones que Dios nos da para nuestros propósitos egoístas? Sí, hermanos, cuidado. 2.
Sansón fue esclavo de sus pasiones y orgullo. Entregó su cuerpo a los apetitos carnales. 3. Eligió ver cuán cerca podía llegar al límite de la obediencia, participando en amores comprometedores y relacionándose con personas de actividades cuestionables. 4. Sansón no reflexiona, reacciona por lo que siente y ve. Era inmaduro emocionalmente, impulsivo, adicto al sexo, violento, etcétera, etcétera, y sin dominio propio. 5. No hizo nada por superar sus debilidades. No aprendió de sus errores y pecados. Vemos en él un patrón siempre repetitivo. 6. Había una mezcla entre el don del Espíritu Santo y sus reacciones carnales y viscerales. Actuaba según la carne, no controlaba su temperamento. 7. Vivía por vista, se dejaba controlar por los... Ahora Jesús dice en Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de esta tierra, y cuando la sal pierde su sabor, no sirve sino para ser echada y pisada de los hombres. Y eso le pasó a Sansón. Perdió su sabor, su santidad en Dios, y no sirvió, y lo pisotearon los filisteos. 9. El pueblo se había acostumbrado a que los filisteos los gobernaran y no clamaban a Dios por libertad. Qué interesante. En el libro de los jueces, en los 12 capítulos anteriores, cometían pecado, Dios los disciplinaba, pero luego clamaban: Señor, perdónanos, nos arrepentimos, y Dios les levantaba un juez, etc. Y aquí durante 40 años, ni una vez clamaron a Dios tampoco los israelitas. Se habían acostumbrado, pues ya los filisteos nos dominan, pues ¿qué quiere? Pues clama a Dios. Clama a Dios. A veces nos acostumbramos, mis hermanos, a ser esclavos de X cosa. Pues así es la vida. No, clama a Dios. Ora al Señor, que Él rompa esas cadenas, esas opresiones de Satanás. Clama a Dios. El mundo penetra con sus ídolos. Pues, ¿qué quiere? Pues ahora esto de la ideología de género. No, pues hay que batallar, hay que pelearle. No podemos quedarnos cruzados de brazos a los cristianos. 10. Algo interesante que observamos. Sansón se caracteriza por andar siempre solo. La única vez que lo vemos con compañías con sus papás, y fuera de ahí, solo, solitario. Por eso, mis hermanos, les digo, no hagan iglesia solamente a través de en línea. Eso lo aísla. Y Dios no nos llamó para estar aislados o solos, nos llamó para estar en comunión. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dice Eclesiastés. Sansón, ahora, ¿cuál es el problema, hermanos, con andar siempre solo? Que cuando uno anda siempre solo no pide consejo a nadie. ¿A quién le pide consejo? A sí mismo. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece esto? No, pues sí, adelante. Son tus diálogos internos que no trabaja con otros. Un creyente aislado de la iglesia está expuesto a todo tipo de tentaciones y malas decisiones y caídas. No hay alguien que nos diga: oye, hermano, estoy observando esto y te lo digo con amor y con respeto, ¿sabes qué? Pero mira tanto. Que no vemos. Y por eso está el cuerpo de Cristo, para ayudarnos a superar esas áreas ciegas. Número 11. Sansón era impredecible. No se podía contar con él para nada porque tenía doble ánimo. En penúltimo lugar, ningún líder puede abrazar el pecado y cumplir su llamado al mismo tiempo. Ningún líder puede abrazar el pecado y cumplir su llamado al mismo tiempo. Recuerde esto, nada más es cuestión de tiempo. Si un líder anda por ahí también coqueteando y jugando con el pecado, es cuestión de tiempo.
para que aquello que está mal, boom, salga a la luz. Nada más cuestión de tiempo. Sansón reaccionaba en vez de dirigir. Y finalmente, escuche esto, el pecado siempre tiene un costo. Te atrapa más tiempo del que querías. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que querías. Fue lo que le pasó a Sansón. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a estar firmes en Cristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por esta palabra de advertencia, para que, Señor, el que piense estar firme, mire y no caiga. Nos permites también, Señor, en tu palabra, pues aprender de los errores, de las fallas y aún de los pecados de tus siervos, a quienes tú, Señor, les diste la oportunidad y la gracia de servirte y la oportunidad de comenzar bien. Muchos de ellos terminaron bien, pero otros, Señor, no tanto. De todos modos aprendemos, mi Dios, para que vivamos en santidad, para que no estemos coqueteando con el mundo, para que aprendamos a vivir siempre en el Espíritu y no en la carne. Señor, para que también escuchemos el consejo de nuestra familia, esos consejos sabios que nos dan. Ayúdanos, mi Dios, a estar firmes en Cristo. Si algo está mal en nosotros, Señor, pues estar a cuentas contigo, arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar y hacer tu voluntad. A tiempo tú nos hablas, a tiempo tú nos previenes. Señor, solamente que podamos tener un corazón manso, humilde y enseñable, para que lo que tú nos indicas, confiemos en ello y hagamos tu voluntad. Lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de aquel que siempre hizo tu voluntad perfecta y murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y venció a la muerte y resucitó, para que también nosotros, Señor, podamos tener en Cristo perdón de pecados, una vida nueva, una vida diferente en Él y la vida eterna. En su nombre, mi Dios, te lo rogamos. En el nombre de